Le doy las gracias a mi Dios en la mañana de hoy, porque me tiene ante la presencia de todos ustedes para poder llevar la palabra de Él, para que por medio de ellas podamos abrir nuestros oídos espirituales y que esa palabra trabaje en nosotros, porque muchos ya de nosotros creemos. Lo que nos falta es poner en acción todo lo que hemos creído. Le doy las gracias también a mi hermano José Juan, porque me ha tomado en consideración para traer la palabra. Quisiera, antes de comenzar, ir en oración para que sea mi Dios el que me guíe en todo lo que voy a hacer o hablar en esta mañana. Padre Celestial, le doy las gracias porque me tienes ante su presencia, Padre amado, y le pido que me utilice como un instrumento de justicia para poder llevar su palabra, que pueda ser lo más claro posible, Padre amado, para que podamos todos salir de este lugar edificado, confiando en usted. Le pido esto, Padre, por medio de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Cada vez que asignan la predicación a un hermano, comienza desde ese momento, tal vez antes, a buscar un tema apropiado para la congregación, ¿verdad? Tal vez viendo las situaciones que uno vive el día tras día. Cuando estamos en el mundo y vemos las noticias, y parece que estamos viviendo en tiempos difíciles. Huracanes, guerras, terremotos, inundaciones, enfermedades. El hombre vive afligido. Es como si estuviéramos en una olla de presión y las cosas se nos siguen subiendo. Y a veces clamamos a Dios: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Oh, Dios mío, ayúdame. En la mañana de hoy he puesto como título al mensaje SOS espiritual. Esto es una señal de auxilio. Y le voy a hablar un poquito de la historia de dónde sale esta palabra. El SOS fue la señal de socorro estándar más utilizada internacionalmente en el siglo XX, aprobada durante la Convención de Radiotelegrafía Internacional de Berlín el 3 de noviembre de 1906. Fue elegida por su simplicidad y facilidad de transmisión en código Morse, que era el método principal de comunicación de esa época. Se utilizaba para indicar que una persona o un grupo de personas se encuentran en peligro grave e inminente y necesitan asistencia inmediata. La señal de emergencia SOS no tiene un significado oficial, pero se cree que proviene de la frase en inglés Save our soul. Salven nuestras almas. Vemos en los rostros de la humanidad cómo envían esta señal de auxilio, que nos dicen: ayúdennos. Lo podemos percibir en nuestro diario vivir cuando vemos a los deambulantes tirados por donde quiera y vemos en su rostro esa señal de necesidad, de auxilio, de ayuda. Pero no solamente la vemos en ellos.
Al igual la podemos apreciar entre los hombres y mujeres en este mundo que llevan una vida desenfrenada, viviendo la vida como si fuera el último día de su existencia, en disfrutes, en placeres, sin esperanza y sin Dios en el mundo, viviendo sumergidos en el pecado, como barco que va a la deriva, perdido en el medio del mar embravecido en la oscuridad de la noche, donde prevalece las tinieblas de maldad que no le permiten ver el faro que tienen delante, la luz brillante del Evangelio de Cristo, la cual puede dirigirlos a puerto seguro para que puedan salvar sus vidas, puedan salvar sus almas por medio de la luz de Jesús, donde está el poder, para que puedan alcanzar misericordia. Jesús nos dice en Juan capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La luz de Jesús, hermano, son las palabras que dan vida. Hermanos y amigos, las palabras del Evangelio son las respuestas a nuestro SOS, a nuestra llamada de auxilio para recibir el socorro oportuno. En la lectura de la mañana, en el texto bíblico de Hebreos 4, verso 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que tenemos que hacer algo. Cuando una persona llama al SOS, ya está haciendo algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Las respuestas de Dios para el hombre ante la llamada de auxilio es su gracia. La condición del hombre es que es pecador y por ende está separado de Dios, viviendo en condenación. Pero Dios quiere limpiarlos de sus pecados y ofrecerle la salvación de su alma. Dios ha tomado los pasos necesarios para proveer el pago del pecado por medio de la sangre de su Hijo en la cruz. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta es la parte de Dios, hermanos. Y si en esta parte fundamental, conocida como la gracia, el hombre no tiene o no tendrá la oportunidad en absoluto de ser salvo. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la palabra dice como sigue: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque Él ama a su creación. Nos dice la palabra en Romanos capítulo 2, versículo 11 de la siguiente manera: toda la humanidad tiene la misma oportunidad para reconciliarse con su Creador, porque Él no hace acepción de persona. La Biblia revela que Dios ama a todo el mundo y no quiere que ninguno se pierda.
Y nos dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16 al 17, una palabra muy conocida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él quiere, hermanos, que todos seamos salvos por medio del conocimiento de la verdad. Segundo dice en Primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que los que han de ser salvos ya no vivan para sí, sino que vivan para Cristo. Y quiere que sepan que Cristo murió por todos los seres humanos, y estando nosotros muertos, nos dio vida para que vivamos para Cristo. Según lo dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 14 al 15. También la palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice: y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Dios ha elegido y ha predestinado que la salvación sea por medio de la obediencia del Evangelio. Los que obedecen el Evangelio libremente llegan a ser parte de los elegidos y de los predestinados por Dios. Tengo varias preguntas y voy a hacer la primera. ¿Espera Dios que el hombre haga algo para acceder a la salvación que ofrece? Y de ser así, ¿qué debe hacer el hombre para ser salvo? Respondamos a estas dos preguntas. El que estudia la Biblia diligentemente sabe que la gracia significa que no hay nada que el hombre pueda hacer para merecer la salvación. Pero esto no quiere decir que Dios no requiera nada del hombre con relación a esa salvación. Las diferentes historias bíblicas ilustran esto claramente y nos comprueba que el hombre tiene que hacer algo para poder recibir la gracia de Dios. Oigamos, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue salvo del diluvio, según Génesis capítulo 6 al 8. Pero tal gracia demandó que construyera un arca para recibir salvación. Y le tomó 120 años, hermanos. También vemos los israelitas en Egipto. Hallaron gracia ante los ojos de Dios y fueron salvos del ángel de la muerte, según Éxodo capítulo 12. Pero tal gracia demandó que aplicaran la sangre de un cordero en sus casas para ser preservados. Rahab halló gracia ante Dios y fue salva de la destrucción de Jericó, según Josué capítulo 2 y capítulo 6. Pero tal gracia demandó que atara un cordón de grana en la ventana de su casa y permaneciera en tal casa para conservar la vida. Naamán halló gracia ante los ojos de Dios y fue sanado de su lepra, según Segunda de Reyes capítulo 5. Pero tal gracia demandó que se sumergiera 7 veces en el río de Jordán. Hermanos,
Las obras de Noé, los israelitas, la de Rahab, la de Naamán, fue la respuesta de fe, una fe sumisa y obediente ante los requerimientos de la gracia para poder recibir ese favor divino. Dios todavía espera que el hombre responda a su gracia por medio de la fe obediente. Nos dice la palabra en Romanos capítulo 1 del 3 al 6 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Esa gracia se ha dado a conocer por medio de las Escrituras para ser nosotros obedientes a través de ella. Nos dice la palabra en Romanos 16, 26, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La fe es la obediencia activa del hombre ante la gracia. Como dice Santiago, capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. El hombre tiene la responsabilidad de obedecer al evangelio de la salvación, si no han de sufrir las consecuencias de la desobediencia o de la inacción. Nos dice la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 7 al 10 de la siguiente manera: y a vosotros que sois atribulados, dad los reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermanos, el Señor descenderá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Me llama la atención porque por ahí muchos religiosos dicen que Jesús volverá para darle una oportunidad a los pecadores. Óigame, hermano, pero Él volverá en llama de fuego para darle el pago a los que no creyeron por su desobediencia, pero a los que creyeron, darle la recompensa y llevarlo al lugar que ha prometido. Y hermanos, y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Según Primera de Pedro 4:17. La Biblia y el razonamiento lógico adecuado revelan que el hombre tiene una parte en su salvación, no como el originador, sino como el receptor activo.
Y la pregunta que debemos de hacernos: ¿qué debe hacer el hombre para ser salvo? Para muchos en la comunidad religiosa, esta pregunta es considerada antibíblica por las dogmas calvinistas y las ideas preconcebidas que les hace pensar que se está sugiriendo que el hombre puede producir su salvación. Pero hermanos, esto no es el caso. El estudio de la Escritura permite ver que esta no solamente es una pregunta coherente, sino también bíblica. Veamos algunos ejemplos que nos da la Biblia. En el día del Pentecostés, Pedro le dijo al pueblo que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 37, que el pueblo al oír estas palabras se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y otro ejemplo, y cuando Pablo y Silas, estando presos en Filipos, dice la palabra que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que sacudió los cimientos, y al instante las puertas fueron abiertas. Las cadenas de los presos se soltaron, y despertando el carcelero vio todo esto y tomó la decisión de quitarse la vida. Y Pablo le dijo: no lo hagas, porque todos estamos aquí. ¿Saben lo que hizo el carcelero? Los tomó y los llevó fuera. Y dice la palabra en Hechos capítulo 16 al 30, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, estas son palabras bíblicas. Algo tiene que hacer el hombre para alcanzar la salvación. Hay más ejemplos, queridos hermanos. El de Pablo. Cuando camino a Damasco, él perseguía a la iglesia. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo. Y luego de cruzar palabras, la respuesta de Pablo fue la siguiente. En Hechos capítulo 22, versículo 10. ¿Qué haré, Señor? Esas fueron las palabras de Pablo para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Quiere decir que hay unas ordenanzas que el hombre tiene que cumplir para poder alcanzar la salvación. Vemos otro ejemplo, el de nuestro Señor Jesucristo. Al comenzar su ministerio, cumplió con todas las ordenanzas, dice la palabra, que camino a Galilea, caminando hacia el Jordán, donde estaba Juan el Bautista, él fue a procurarlo para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice: ¿cómo tú pides que yo te bautice? Yo soy el que debo ser bautizado por ti. Pero la respuesta de nuestro Señor: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Así conviene que se cumpla toda justicia.
Él sabía lo que había que hacer para cumplir con la palabra de Dios, refiriéndose a esas ordenanzas. ¿Qué debe hacer el hombre para recibir la salvación, hermanos? ¿Qué debe hacer? Vemos en las ordenanzas las siguientes cosas. Obedecer las ordenanzas de Dios para lograr la salvación. Así como una persona llama al cuadro de emergencia para recibir asistencia a su situación de urgencia. Y el de asistencia le dice lo que tiene que hacer para mantener su vida a salvo. De la misma manera, el Evangelio te dice lo que tienes que hacer para el oportuno socorro y puedas salvar tu alma. El hombre debe de creer por medio de oír la palabra. Dice la palabra en Hebreos 11:16. Sin creencia o sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre reconoce que para Dios nada es imposible. Entonces, la fe es creer en cosas que no hemos visto. Si tú crees que para Dios nada es imposible, pues la fe es de la misma manera. Las cosas que no hemos visto, creerlas como si lo fueran. También nos dice la palabra en Romanos 10:17, y solamente se puede desarrollar la fe por medio de escuchar la palabra de Dios. Los apóstoles llevaban la palabra, así que por el oír la palabra viene la fe. Nos dice la palabra en Marcos 16:16. Cuando Jesús le dio la comisión cristiana para el evangelismo mundial, señaló que la creencia es necesaria para la salvación. También en Hechos 16:31 al 32. Por tanto, después que el apóstol Pablo dijo al carcelero de Filipo que debía de creer para ser salvo, le proporcionó las instrucciones necesarias para su creencia. Así que cuando se dice que el hombre debe de creer para ser salvo, se quiere decir que debe de estar dispuesto a recibir las enseñanzas del Evangelio y actuar según las demandas del Evangelio. El hombre debe de arrepentirse. Según Efesios capítulo 4 del 21 al 20. Casi todo en la comunidad religiosa están de acuerdo que el hombre debe de arrepentirse o cambiar su manera de pensar o cambiar la forma de vida para poder ser salvos. Y en Hechos 2:38 nos dice el apóstol Pedro, instruyendo a la audiencia en ese día del Pentecostés, le dice que deben de arrepentirse para proceder al bautismo y recibir el perdón de los pecados. También lo vemos en Hechos 17:30, cuando Pablo señaló que el Dios de los cielos ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Y en 2 de Corintios 7 del 9 a 10 escribió que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Otras de las ordenanzas
que nos ha dado Dios para lograr la salvación es que el hombre debe de confesar. Confesar, esta no es una confesión de pecados, como muchos piensan, sino una confesión del reconocimiento de la deidad y del señorío de Cristo. Hay que reconocer que Cristo es nuestro Salvador. En Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice de la siguiente manera: es reconocer que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También lo confirma en Marcos capítulo 8, verso 38. Nadie que se avergüence de Cristo y de su palabra en la tierra puede recibir la salvación de los cielos. Y en Romanos capítulo 10, verso del 9 al 10 dice la palabra, el apóstol Pablo escribió que se debe de confesar con la boca que Jesús es el Señor, y luego añadió que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El hombre debe de bautizarse. El sectarismo ha corrompido el bautismo a quitarle su significado claro de inmersión, relegándolo al rociamiento y aplicándolo incluso a bebés carentes de pecado y de fe. Por otra parte, las denominaciones religiosas han ido al otro extremo, removiendo por completo las enseñanzas del bautismo como un paso necesario para la salvación, sustituyéndolo por la oración del pecador como un método para recibir salvación. El Nuevo Testamento simplemente no registra ni aprueba esta oración en absoluto, y ningún siervo del Señor propuso que el pecador debía de orar para recibir salvación. Lo que sí registra la Biblia con relación que si Dios oye a los pecadores es lo siguiente. Pueden buscar en sus Biblias Juan capítulo 9 versículo 31 que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Siempre que los predicadores fieles del Nuevo Testamento predicaron el evangelio fiel y los oyentes obedecieron al evangelio fiel, el bautismo fue parte de la predicación y la obediencia. Jesús mandó el bautismo como parte de la comisión cristiana y como un requisito de la salvación. Cuando dijo en Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en Marcos 16, versos 15 y 16. Donde le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Inclusive en primera de Pedro 3:21 dice Pedro: el bautismo que corresponde ahora nos salva por la resurrección de Cristo. También escribió: no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración a una buena conciencia a Dios. Sus siervos fieles siempre incluyeron las enseñanzas del bautismo en el mensaje de las buenas nuevas, de que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ahora ofrece salvación para los hombres, según Primera de Corintios capítulo 5 del 1 al 4. Oigamos varios ejemplos de estas predicaciones. Pedro mandó a su audiencia a bautizarse para el perdón de los pecados, según Hechos 2:38. La predicación del evangelista Felipe produjo el bautismo de hombres y mujeres en Samaria, según Hechos capítulo 8, versículo 12, y del eunuco que iba camino a Etiopía, según Hechos 8:38. Ananías mandó a Pablo de Tarso, es decir, al apóstol Pablo, a bautizarse para lavar sus pecados, según Hechos 22:16. La predicación de Pablo y sus compañeros produjo el bautismo de Lidia y su familia en Hechos capítulo 16, verso 15, y la del carcelero y su familia en Filipo, según Hechos 16:33, y la de muchos en Corintios, según Hechos 18:8, y las instrucciones de Pablo en cuanto a este requisito vital produjo el bautismo de creyentes en todo Éfeso, según Hechos 19:5. Es evidente, hermanos, que hay que hablar del evangelio, pero hay que hablar de la necesidad que tiene el hombre para reconocer a Cristo y pueda recibir el perdón de los pecados. Y la única manera que tiene el hombre es obedeciendo a esas ordenanzas. Para concluir, el Nuevo Testamento no solamente es claro en cuanto a que Dios espera que el hombre haga algo para ser salvo, sino también es claro en cuanto a lo que espera que haga para hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez que el hombre responde a la gracia de Dios, tras oír, creer, arrepentirse, confesar y su bautismo siguiente, entonces Dios lo reviste de Cristo. En Gálatas 3:27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, llega a ser cristiano y parte de su iglesia. Desde ese momento en adelante, Dios requiere la fidelidad del hombre para que siga disfrutando del estado continuo de la salvación. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Muchos anhelamos esa corona, pero para alcanzarla, esas ordenanzas se resumen en el plan de salvación. Como estuvimos hablando, Dios ya hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. Le pido a mi hermano José Juan que pase al frente
para que traiga el canto de invitación. Si alguno en esta mañana ha recibido este mensaje y lo ha llevado a su corazón y entiende que tiene esa necesidad de cumplir con Dios, de ser obediente a Dios, y todavía no ha hecho lo más importante, de cumplir con sus ordenanzas, pues mire, hoy es el día que comience con el pie derecho. Así que lo invitamos mientras el hermano entona el himno de invitación. José Juan.